esto tiene una profecía de doble cumplimiento con el falso profeta del Apocalipsis, el falso profeta escatológico también, así como hay un anticristo escatológico, también hay un falso profeta escatológico. Tengo una pregunta. También el documentalista habla acerca del falso profeta. ¿Cuál es el papel del falso profeta en el Antiguo Testamento y en los Evangelios? Porque después vamos a poner un audio donde habla en el Apocalipsis, pero ahorita coméntanos un poco sobre el falso profeta en el Antiguo Testamento y en los Evangelios. Bien, en el Antiguo Testamento el falso profeta era, bueno, de hecho, para aquellos que nos están viendo y tienen una Biblia a su mano, Dios mismo nos dice quién es un falso profeta ahí en Deuteronomio 13, versículos del 1 al 5. Deuteronomio 13 del 1 al 5 nos da las características del falso profeta, o sea, qué es un falso profeta o quién es el falso profeta. Y dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y después menciona las dos características que vienen implícitas de un verdadero profeta, o sea, de un profeta de Dios y de un falso profeta. Y nos dice el versículo 2, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Bueno, nos voy a saltar al versículo 5 para ahorrar un poco de tiempo. Dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Bien, el anticristo, de acuerdo a esto, esta palabra de Dios mismo, el falso profeta dice que tiene dos características. Uno, los judíos iban a saber que un falso profeta estaba entre ellos cuando su palabra, su profecía no se cumplía al pie de la letra. Es decir, que un profeta de Dios, un profeta genuino, su palabra se debe de cumplir al 100%, no 99%, no 90%, no, al 100%. Y esta palabra que da el profeta nos lleva al segundo requisito, que Dios nunca va a enviar un profeta para que lleve al pueblo o a sus escogidos en contra de él o a violar un mandato en contra de Dios. Este profeta de Dios siempre tenía que confirmar la palabra de Dios o llevar al pueblo a una adoración más cercana a Dios. De ahí que un falso profeta en el Antiguo Testamento es una persona que venía proclamando oráculos de Dios, pero uno, su profecía no se cumplía. Su profecía era incierta. Y segundo, llevaba a adorar a otros dioses. Entonces Dios dice, quiten el mal de la tierra, es decir, maten a este falso profeta porque los está llevando en contra de Dios y su profecía no se ha cumplido, o sea, no hay señales que lo confirmen. Entonces, en el Antiguo Testamento, esto es un falso profeta. Ahora, sin lugar a duda, esto tiene una profecía de doble cumplimiento con el falso profeta del Apocalipsis, el falso profeta escatológico también, así como hay un anticristo escatológico, también hay un falso profeta escatológico, y todo esto del Antiguo Testamento es sombra de ese falso profeta escatológico. Entonces, también de alguna manera Dios está preparando a su pueblo para cuando atraviesen este tiempo de tribulación y vean que ese falso profeta viene hablando de Dios, viene haciendo señales, pero los está llevando a adorar a otros dioses. Dios le dice a su pueblo, abran los ojos, no los sigan, ese no es enviado por Dios porque su profecía no se está cumpliendo y los está llevando a adorar a otro Dios. Entonces, de una manera muy básica, creo que Deuteronomio 13 del 1 al 5 nos da una definición excelente de un falso profeta en el Antiguo Testamento. Y en los Evangelios nos dice Mateo 5, 6, nuevamente nos dice cómo reconocerlos. El Señor Jesucristo
tomando la base de Deuteronomio, simplemente dice que cuando llegara un falso profeta, pues no nos dejemos llevar por su palabra, sino dice, veamos sus frutos. Y bajo ese contexto de los falsos profetas, Cristo dice, por sus frutos les conoceréis. Es decir, que estos falsos profetas van a hablar muy bien, van a tener una gran elocuencia, van a engañar a muchos, pero de alguna manera Cristo nos dice que estos falsos profetas, su enseñanza nunca va a ser congruente con su vida. Ellos van a decir algo, pero van a vivir de otra manera. Okay. Ellos van a mostrar algo, te van a decir que tú hagas algo, pero ellos no lo van a hacer. Y entonces Cristo dice, por sus frutos los conoceréis, porque nuevamente está tomando estos principios de Deuteronomio, en el cual su palabra se cumple al 100% y lleva a adorar a Dios. Entonces un profeta vive lo que predica. Y tenemos pues los ejemplos de Isaías, Jeremías, que muchos de estos profetas, nos dice Hebreos 11, que murieron por esta promesa, esta fe en el Señor. Muy bien. Ok, vamos a seguir escuchando los audios del documentalista. Los versos siguientes son del discurso en el Monte de los Olivos. Dice: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en el mundo entero, por testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 5 al 14. Sagradas Escrituras de 1569. Ok, ¿qué puedes comentar acerca de este fragmento? Bien, tengo un poquito desfasado el audio, nada más me podrías comentar el fragmento que menciona para saber que estamos en la misma sintonía. Ok, bien, estaba citando a Mateo 24 del 5 al 14, igualmente estaba hablando sobre los falsos profetas, en específico en esa cita, Mateo 24 del 5 al 14. Bien, ahí de Mateo 24, 5 al 14, hay algo muy interesante, ¿no? Porque en este pasaje Cristo está apuntando una profecía que tiene que ver con el periodo de la tribulación, apuntando a este falso profeta del Apocalipsis. Y hay algo aquí muy interesante, porque Cristo en Mateo 24, 5 al 14, usa un término similar. Él no usa el término anticristo, sino él usa el término pseudocristos. Y este pseudocristos significa falso Cristo, ¿no? Y él mismo dice que vendrán falsos cristos, ¿no? Ajá. Y entonces él está usando este término que es pseudocristo. Un pseudocristo, a diferencia del anticristo, no niega la existencia de Cristo. Al contrario, el pseudocristo o el falso Cristo se basa en las expectaciones del mundo con respecto a la persona de Cristo para después aplicarse esas características a sí mismo. Es decir, el pseudocristo afirma ser el Cristo prometido, el Cristo que se ha predicho, aquel en quien las promesas de Dios
se están cumpliendo. Entonces ese es un falso Cristo. Por un lado tenemos el anticristo, aquel que niega que existe un Cristo, y el pseudo Cristo que se menciona en Mateo 24, 5 al 14, que afirma que Él es el Cristo. Y ya después dice el Señor que vendrán muchos que afirmarán ser el Cristo. De alguna manera Cristo está diciendo que van a venir estos imitadores que culminarán en el anticristo, aquel que va a negar totalmente la persona del Señor Jesucristo, ¿no? Y después en el versículo 15 menciona acerca de las profecías de Daniel, ¿no? Que cuando vean a la abominación sentada, entonces huyan. Ahí empieza a hablar de un tema escatológico. Ok, vamos a continuar escuchando al documentalista. Voy a dejar un poco más de audio por si tienes desfasado, para que puedas escucharlo todavía un poco más. Un falso profeta cuya descripción destaca en el Nuevo Testamento es el mencionado en el libro del Apocalipsis, el cual, según la profecía, será agente de la bestia del Apocalipsis y aliado del anticristo o Satanás, a quienes se les describe siendo juntamente echados al lago del fuego y azufre. Ok, ¿qué nos puedes comentar acerca de este pasaje? Ya hablando del falso profeta en el Apocalipsis. Bien, el falso profeta del Apocalipsis, se menciona su obra específicos en Apocalipsis 13, del 11 al 17. Ahí nos da una descripción más completa del ministerio, por decirlo así, o de la obra de este falso profeta. El falso profeta siempre está en estrecha relación con la bestia, la segunda bestia o la tercera bestia, no sé cómo los estén enumerando, ¿no? La bestia que es el anticristo. El falso profeta será judío, descendencia judía. Él será un judío para que de esta manera pueda engañar a sus parientes, a su pueblo. Y nuevamente ahí vemos la relación de Deuteronomio, ¿no? De Deuteronomio 13. Entonces, Satanás va a preparar a este falso profeta que será judío, porque nos dice que sale de la tierra, y siempre que se habla en este lenguaje es una forma de hablar de Jerusalén. Entonces será judío, será un influyente en asuntos religiosos, y el principal propósito de este falso profeta será promover el culto y la adoración hacia la bestia y el anticristo o el dragón, ¿no? Entonces, y con ello este falso profeta realizará señales y prodigios. Se nos dice que será tanto que tendrá el poder sobre la muerte, y de esta manera obligará a adorar, a llevar adoración y culto hacia la bestia y el anticristo. Incluso su poder religioso llegará a tanto que tendrá dominio sobre la esfera económica para controlar todo el comercio, porque en ese contexto se menciona la marca de la bestia, la que dice que esta marca de la bestia es una manera en la cual comerciarían las personas, y aquellos que no tuvieran esta marca pues no podrían comprar alimentos. Entonces el falso profeta, su principal obra es esa: engañar al pueblo judío para llevar y dar adoración, bueno, no solamente al pueblo judío, sino a todo el mundo, pero en específico al pueblo judío, para llevar y dar adoración al anticristo. Ahora, aquí podemos ver la consistencia de la Biblia, porque Dios desde Deuteronomio 13 ya está profetizando y advirtiendo de este ministerio, de este falso profeta.